Incline su rostro conmigo, vamos a entrar a la palabra y vamos a ponernos en sus manos. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias Señor. Ciertamente Señor, tú lo llenas todo, tú eres el dueño de nuestra vida, tú tomas nuestra vida Señor y nos haces de nuevo Señor. Sabemos Señor la gran responsabilidad que tenemos Señor cada día de que al Señor recibir tu palabra podamos llevarla a cabo Señor, vivirla, que es importante. Satura, Señor, nuestro ser de tu presencia y tu guianza y que sean tus pensamientos y no los nuestros, Señor. Que al participar esta palabra con mis hermanos, aprendiendo juntos, Señor, tú nos des, Señor, también ese alimento a nuestra alma, lo que necesitamos, Señor. Porque aún, Señor, dice tu palabra, con gemidos indecibles, Señor, nuestra alma clama a ti, Señor, deseando de tu gracia, de tu presencia, de tu comunión plena. En tus manos estamos, Señor. Y al partir el pan de vida, Señor, en esta hora lo hagamos dignamente, Señor. Ciertamente, Señor, sabemos que tú conoces nuestro corazón, perdonas nuestras faltas, nuestras imperfecciones, Señor. Y permites también, Señor, que podamos ser llenos de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo número 13, vamos a leer del versículo número 6 al versículo 9. Y mientras lo encuentra, pues estamos claros que seguido adelante el Señor hablando a nuestras vidas a través de su verdad absoluta. ¿Cuántos saben que es la única verdad? ¿Estamos seguros de eso? Su verdad plena. Y la verdad del reino en parábolas, pues Dios ha abierto aún más nuestra vida a la responsabilidad de darle una respuesta a Dios, al que nos ha llamado. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Nos llamamos cristianos. Decimos que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ordena. ¿Están dispuestos? Esa es la diferencia, ¿verdad? Así es de que la palabra de Dios en esta hora nos va a llevar a estudiar estos versículos. ¿Ya lo tiene? Lo leemos juntos. Dice así, 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. También quiero leerle esta escritura en una versión, en una traducción que es del lenguaje actual, estos mismos versículos para profundizar más en ella. Dice así, además, Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo el encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo, Señor, deje usted la higuera 1 año más, aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejará vivir, si no, puede ordenar que la corte. Querrá el Señor mostrarnos su importancia, que a través de estas parábolas, el reflejo más próximo a la verdad de Dios, en el original de lo que el Señor Jesús habló, el llevar a cabo de verdad la palabra de Dios para muchos no ha sido fácil. Es difícil, ¿sí o no? Es difícil. Y podemos recordar que dentro de las enseñanzas que el Señor Jesús dio a través de este tiempo, pues carecían de muchas cosas que pues hoy por su gracia tenemos, tan solo de poder estudiar su palabra, indagar e investigar aún más. No teníamos, ¿cuántos van ya seguido a la biblioteca? Algunos ya se les olvidó que existen las bibliotecas, ¿verdad?
Ellos no tenían estas cosas tan maravillosas electrónicas y comunicación donde pues esas parábolas no eran algo técnico, ¿verdad? Pero sí una realidad, un sonido de su palabra tan clara, tan importante, que además de ese hecho maravilloso que al reconocer que ese evangelio son esas buenas nuevas de salvación, traían una luz admirable. En esta introducción de las parábolas quiero mencionarle que en esta parábola el elemento más característico de lo que el Señor Jesucristo establecía dentro de su doctrina es que consideráramos eso. Ellos lo consideraban. Y en el entendimiento que Dios abría su corazón, pues creo que ahora tú y yo tenemos una ventaja más, de verdad escudriñar su palabra y buscar más de lo que el Señor nos muestra. Y aquellas cosas que experimentaron ellos fue esa transición y el sello maravilloso de una personalidad en cada uno de ellos definida, que para nuestro tiempo hoy, para los que nos llamamos cristianos, debemos de estar más definidos, ¿sí o no? Es importante que cada uno de nosotros valoremos el camino, no nada más como una investigación, porque quiero decirles que hay muchos que sí lo investigan, o cuando nos toca un tema estamos buscando, y estamos tratando de ver el terreno de la crítica, de la historia, pero en realidad lo que Dios nos está conduciendo es que no queda para algunos solamente como un hecho histórico, que ciertamente se abandona. Pues ¿qué pasó? Pues eso pasó, pero no lo aseguran. Y saben, en muchos caen en ese callejón sin salida, sin saber en quién han creído, en quién han confiado. Aquellos hombres, aquellas mujeres hacían todo lo imposible para comprender el camino de Cristo. Mientras el Señor Jesús caminó sobre esta tierra, multitudes le seguían, ¿sí o no? Con un interés u otro, pero estaban ahí y recibiendo el mensaje directo de primera mano. Y a muchos, aún recibiendo ese mensaje, como hoy, podría ser la incredulidad, aquel toque que abandonaría su vida, el hecho de buscar al Dios verdadero. Mire que las parábolas se han convertido en esa fuente de excelencia. Estas verdades que hemos escuchado hasta hoy a través de estas semanas, no solamente ha quedado como aquello escatológico que sabemos que ha de suceder, donde Cristo, en la escatología se estudia acerca de lo que es la profecía de Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Y estamos seguros? La seguridad y la firmeza en el corazón a través de esta enseñanza nos muestra de verdad llegar al reino de Dios, a conocer la verdad de Dios. Y Jesús nos aborda de esta manera mostrándonos quién es Él y cómo en realidad podemos vivir en su reino. Ya lo hemos valorado de muchas formas. Saber, por ejemplo, en estos tiempos que se está acercando estas festividades navideñas, ¿verdad? Que si no hubiera nacido el Señor Jesucristo, entonces tú y yo no tendríamos esta salvación maravillosa y menos decirnos cristianos. Donde el Señor Jesús dijo a Él mismo a su pueblo, bienaventurados sois, porque aquellos no ven, pero creen. Y la seguridad más importante, que caminando en ese plan en el que el Señor nos está mostrando que sin temor podamos sí equivocarnos, pero tener firme en nuestro corazón esta palabra de verdad. Así es de que al entrar a la palabra de nuestro Dios, le damos gracias a Dios por esa vida en Cristo, ese nacimiento de que ti en mí da la seguridad de que ha nacido en nuestro corazón. Somos nuevas criaturas de verdad en Él. ¿Estamos en el camino en el que el Señor nos ha puesto para que podamos ser establecidos en su reino? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor a través de su vida en el Señor Jesucristo, esa nación que no se basaba solamente en la moralidad, porque algunos decían que Cristo era de una manera ética, un artista y un moralista para hablar de la palabra, para que hiciéramos las cosas bien en esta tierra. Un código ético solamente ahí, pero nosotros sabemos que va más allá, porque es la distinción de una vida del Espíritu, una relación con Cristo, una relación a través de Él con el Padre, para saber que si estamos firmes en Él, tú y yo vamos a tener esa firmeza en nuestro corazón de que no nos vamos a basar en cosas místicas, a ver qué sucede o si es cierto lo que están enseñando o estoy seguro creyendo lo que recibo.
que para muchos hoy se puede constituir en una crisis. ¿Saben lo que significa la palabra crisis? Aquellas cosas en las que atravesamos luchas, ¿sí o no? Y que nos cuesta trabajo de repente. Y las crisis a veces las reflejamos solamente en las crisis económicas. Porque nos falta dinero, porque no tengo los regalos que quisiera debajo del árbol. Y ahí hay una crisis, ¿verdad? Pero a través de esta parábola nos damos cuenta que no es algo material, físico, sino es espiritual. Una relación en el Señor donde esta parábola de la higuera, por ejemplo, hablando de la higuera en sí, nos dice la palabra del Señor que era uno de los árboles deliciosos a su fruto. ¿A cuántos les gustan los higos? Y vamos a ver por qué las crisis, porque ya se les hizo una crisis ahorita saborear ese higo. Yo recuerdo, y lo mencionaba como un ejemplo, desde que tengo uso de razón, mi abuelo tenían una propiedad muy grande, y eso sí, veía una hilera de higueras. Y cuando veía en el estudio de esta palabra, ver que todo árbol, todo fruto, toda vid en la palabra del Señor significaba algo muy importante. Un término de denotar que ese fruto es de gustar, de disfrutar. Y ciertamente la higuera con sus hojas cubría el espacio y daba una sombra. Si estuviera haciendo un calorón, te ponías bajo la higuera. Es más, hasta yo me escondía y nunca me encontraba. Pero luego todos estábamos esperando cuando ya venía el fruto. Al hablar de la higuera, siendo un árbol tan apreciado en la Biblia, en la palabra de Dios, nos menciona en muchas ocasiones, para entrar en la profundidad de esta palabra, que junto a la vida de verdad, tú y yo podemos gozarnos. Deuteronomio 8:7 dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan, vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Lo ha leído? ¿Ha escuchado o ha leído usted ese precioso salmo donde nos habla la palabra de Dios acerca de que seremos plantados junto a corrientes de agua? ¿Sí? Donde el reflejo de la bendición de Dios en ese salmo maravilloso da esa vida a un milagro especial. Donde, ahí lo vamos, si lo quiere anotar para estar dando fe a ese versículo, el Salmo 1:3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Esa confianza en el Señor que también tú y yo podemos vivir en Él sabiendo que si somos plantados junto a esas corrientes de agua, ¿quién es el agua, hermano? En la vida espiritual. ¿No es Cristo mismo? ¿No Él es el agua viva? ¿No Él es el pan de vida? Dice Jeremías 17:7-8, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Pero al empezar a observar esta parábola, leíamos al principio del versículo 6, ¿estaría sembrada esta higuera en una buena tierra? Sí. Nos damos cuenta que el viñador estaba ahí preparando todo y alistando todo, y el dueño de la viña vino y se dio cuenta que esa solamente no estaba dando fruto. Y no tenía 1 año, sino ¿cuántos años ya tenía? 3. Y no le he dicho el título del tema, ¿verdad? Porque ahí viene la diferencia. Este tema nos lleva a darnos cuenta, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Qué Dios quiere de nosotros? Y el título a lo mejor le va a sonar un poco fuerte, pero es verdad. Leyendo los versículos anteriores, dice ahí, muchos podemos pensar que las cosas suceden para bien o para mal, y criticamos circunstancias como aquellos lo hicieron en aquel tiempo. Sin embargo, podemos darnos cuenta por qué el dueño de la viña venía ¿a qué? A cortar. ¿Y qué pedía el viñador? 1 año más. No la cortes.
El título es ¿Arrepentíos o pereceréis? Di conmigo, ¿arrepentíos o pereceremos? ¿Físicamente o espiritualmente? Cuando Dios nos lleva a este subrayar, el Señor Jesús, de ese árbol que ocupó un tiempo y un espacio y no produjo lo que el agricultor estaba paciente por esperar, era una advertencia a los oyentes, lo que Dios nos da hoy. Que si estamos viviendo en un tiempo en el que tú y yo decimos que somos cristianos, somos hijos de Dios y estamos aquí, ¿tenemos de qué arrepentirnos? No me vaya a decir como alguien me dijo el otro día, no, pues yo no, la verdad que no, ya no fumo, no tomo. ¿Cuántos seguimos pecando? Todos, ¿verdad? Así es de que debemos de arrepentirnos, ¿sí o no? Porque si no, moriremos. Alguien me mencionaba, y Dios nos está dando todavía otro año más. ¿Pero ustedes creen que puede ser un año o puede ser el día de hoy? La última oportunidad. Para algunos de una forma, para algunos de otra. Pero esta manera en la que Dios no iba a tolerar más el pecado, Dios ha sido muy misericordioso. Di conmigo, Dios es misericordioso. Porque cantamos también, el amor de muchos se enfriará. De ahí que este mundo está yendo al fondo del abismo, sin Dios. Pero tiene un remanente el Señor para que en la oportunidad que Dios nos da a través del viñador, tú y yo podamos ser ese ejemplo y ese testimonio. Porque dice la palabra de Dios que Él vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Sí o no? Tú y yo tenemos esa oportunidad en donde, por ejemplo, si Lucas 3:9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Este fin de año también nos está permitiendo el Señor valorar muchas cosas. Y si tú y yo de verdad nos estamos tomando el tiempo para crecer, y no como aquellos que dicen, bueno, sí, estamos dándole gracias a Dios por todo este año, y van a acabar tomándose 12 uvas al fin de año para decir sus propósitos, sus metas para el siguiente. Pero para los cristianos ya no, ¿verdad? Para los verdaderos cristianos ya no. Porque sabemos que es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que nos permite un año más. Y un día más de vida. Tan solo valorar por qué estoy aquí. Juan el Bautista incluye en su versión en este mismo tema y disfruta ese trato especial que Dios ha tenido. Él de verdad no ha cortado su mano. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios. ¿Sí se observó mientras cantábamos lo que mencionaba nuestro hermano a través de la alabanza? Cuando tú y yo de verdad no estamos observando más allá, y incluye que si estamos haciendo ese cambio y dándole una respuesta al Señor. Porque Dios mismo no se ha arrepentido o ya se arrepintió de haberte creado y llamado su hijo. ¿Verdad que no? Bueno, sí quiero decirle que sí se arrepintió en una ocasión. Y no se me queden viendo. Pero así como de qué. ¿Se arrepintió Dios de haber creado esta humanidad? ¿Qué pasó con Noé? Pero aún así tuvo misericordia. Y le hago esta pregunta. ¿Usted cree que Dios se haya arrepentido de haber enviado a su hijo unigénito? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se ha arrepentido, hermano. Ha extendido su misericordia para que todos seamos salvos, entendidos y aún más, demos fruto. La palabra del Señor también nos muestra que si tú y yo comemos de ese pan, tendremos bendición. Pero si no, sin embargo, para los rebeldes, para aquellos que no quieren llevar fruto, abra su Biblia por favor ahí conmigo en el Salmo 105. Lo único que el Señor les mencionaba, y lo leíamos claramente anterior, que Él siempre va a producir de esas higueras, de esos granos, de esas granadas, de esos olivos, de ese aceite, del cual dice su palabra en Deuteronomio 8:9, mientras lo encuentras, no comerás del pan con escasez, ni te faltará nada de ella.
Sin embargo, para los rebeldes, el fruto o sin fruto, empieza a haber tinieblas. Vamos a leer desde el versículo 28. ¿Lo tiene? Salmo 105. Envió tinieblas que le oscurecieron todo. Fueron rebeldes a su palabra, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. ¿Qué dice el versículo 33? Destrozó sus viñas, sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Todo aquello fue una devastación grave por un pueblo al que Dios rescató y liberó. Y nos estamos basando en ese ejemplo, el salmista David, al describir cómo fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. Cómo somos liberados nosotros, que Egipto refleja el ser, el mundo, ¿sí o no? Y de la manera en que nos ha traído a una nueva vida. Jeremías 5:17 se lo leo. En esa rebeldía, en esa rebelión, dice, y comerán tu mies y tu pan, y comerán a tus hijos y a tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Una expresión de misericordia y de maravilla al saber que tú y yo estemos bajo su gracia, bajo su amor, su misericordia. Donde en esa expresión maravillosa también, como lo declara su palabra, que si estamos bajo el abrigo del Altísimo, morándose en su presencia, tú y yo, ¿tenemos de qué preocuparnos? Preocúpate si no estás ahí. Pensemos aún más si estamos de verdad sembrados en una buena tierra. Y les digo esto porque ¿cuántos damos gracias a Dios por la palabra viva que nos ha dado el Señor? Y la tenemos aquí. Y si Él ha tenido misericordia y no se ha arrepentido y nos muestra quién es, debemos de dar fruto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos dando fruto? ¿O podemos decir, Señor, perdóname, porque puedo perecer? Dice la palabra de Dios que estar bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Miqueas 4:4, y por razones del tiempo se lo voy a leer. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Porque Él dice que está con nosotros, porque Él está fiel siempre ahí. Esa expresión bajo su parra, bajo la sombra de la higuera, es ese sinónimo de seguridad y de prosperidad. Pero no como la prosperidad que el hombre busca. Como le digo, ¿cuánto podemos? Alguien me preguntó hace unos días, ¿ya estás listo con tus compras de Navidad? Digo, ¿de qué debemos estar listos? ¿No estás listo de que podemos dar gracias a Dios que tenemos vida, salud, fortaleza? Que no importa lo que tengamos, Dios nos permite tener su vida plena, su seguridad. La firmeza donde dice Jehová de los ejércitos que Él convidará y debajo de su vid y debajo de su higuera estaremos seguros. Y mire, cuando se refiere a esta parábola y la higuera usada en el Señor como un emblema de Israel, también lo mostró como una maldición. Por eso se convirtió en una higuera estéril. ¿Qué quiere decir? Que no dio fruto. A diferencia de la otra higuera que menciona Marcos, si algunos han leído la higuera que cuando el Señor Jesús tenía hambre saliendo del lugar donde habían participado de la palabra, vio y llegó a aquella higuera y quiso comer del fruto. ¿Y encontró fruto en él? Lo encontramos en Marcos 11 en adelante. No vio fruto. ¿Y qué le dijo a esa higuera? La maldijo, ¿verdad? Y le dijo, no habrá fruto en ti. Nunca jamás comerá nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora en este contexto sinóptico que es muy relacionado entre los evangelios, nos permite ver esa clasificación especial, donde en medio de la crisis, la enseñanza viene y provoca que el reino de Dios y su justicia se establezca verdaderamente en nuestras vidas. Todas estas parábolas, hermanos, destacan que el reino ha venido en Jesús. Los hombres las mujeres de Dios tenemos que responder
¿Cómo le tenemos que responder al Señor? Con arrepentimiento. Con arrepentimiento y fe. Seguridad en quien hemos creído, en quien hemos confiado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos cada domingo, cada jueves a la iglesia? ¿Cuál es el propósito teniendo esta palabra viva? Es interesante notar, hermanos, que estos hechos maravillosos aluden a que esa fuerte incredulidad que en muchos puede haber se convierte tal vez en necedad, que para los judíos se convirtió en medio de esos líderes judíos, tratando de explicarles el reino, la contrariedad que en todos había. Y no les importaba lo que le decían. Trataban de encontrar cualquier error en el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que en cada uno de estos símbolos de confianza y de prosperidad podíamos ver lo contrario en los israelitas. ¿Cuántas veces Dios se manifestó al pueblo de Israel y lo rescató? Lo salvó. Si recordamos que fueron librados de Egipto, ¿verdad? No pasó mucho tiempo cuando dijeron, allá nos hubiéramos quedado, allá nos hubieras dejado. ¿Qué empezó a haber? Queja, reclamo, orgullo. Sin embargo, el Señor extendió su misericordia. Prometió una tierra nueva donde fluye leche y miel. Pero ¿llegaron todos ellos? Les tocaba un corto de tiempo y les tomó 40 años llegar a aquel lugar. Una generación nueva entró a esa tierra. Dice la palabra del Señor claramente que tú y yo tenemos la oportunidad en este contexto, no solamente verlo como una historia, sino como una realidad, que Jesús, a través de estos cambios, de estas crisis, tenemos este momento específico para que como pueblo de Dios, fíjense, como hijos de Dios, como cristianos, tomemos una importante determinación en nuestra vida. El Señor Jesús se lo mostró a aquellos fariseos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 23, versículo 35. Pero le voy a leer de un poquito antes. Donde les dijo, determinen a tomar esa decisión. ¿Quieren permanecer y quedarse con su culpa? ¿O quieren tomar una decisión, una actitud verdadera de arrepentimiento? Y el ejemplo está ahí. Bueno, les voy a leer desde el versículo 23. ¿Ya lo tiene? Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por afuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que hoy os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataréis y crucificaréis. Y a otros azotaréis vuestras sinagogas y perseguiréis de la ciudad en ciudad. Para que venga, dice el versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Se cumplió? Sí. ¿Se ha quedado la palabra del Señor vacía? No.
Toda obra que el Señor ha establecido se va a cumplir. De ahí que sabemos que va a haber un juicio en el que tú y yo estaremos, ¿sí o no? Y el Señor nos llamará. Y se disponían a recibir esa gracia, pero sin embargo había otros que sí recibían la gracia de Dios y meditaban aún más. Y en esa decisión estaba esa actitud firme de saber que podíamos arrepentirnos. Quiero decirles que a tener esta palabra viva que les mencionaba hace un momento y valorarla aún más, de ahí que tú y yo debemos de ser ese ejemplo, ese testimonio a otros. Porque también Dios nos va a pedir cuentas, ¿sí o no? Mire, cuando yo le dije con temor y temblor al principio de compartir este mensaje, porque le voy a mencionar un ejemplo. Alguien se acercó conmigo de otra congregación. Me dijo, hay palabra, pero ¿sabes una cosa? Lo que predican no lo viven. Muy bonita la alabanza, pero lo que está ahí como testimonio no existe. Le dije, bueno, te voy a decir como he escuchado muchas veces, no hay una iglesia perfecta. Y cuando tú llegas a la iglesia esa, a cualquier iglesia, ya se hizo imperfecta porque tú llegaste. Nuestra vista y nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? Y si estamos puestos nuestros ojos en el Señor, de verdad, de todo corazón, sirviéndole, por sus frutos los conoceréis. Y esta es la gran verdad, no nada más es casa de oración. Hay un pueblo, un remanente que está buscando de la verdad de Dios y caminar conforme a su voluntad. Y luego de repente nosotros estamos aquí y nos distraemos o nos dormimos o no hacemos lo que debemos de hacer. Pero viene la sabiduría de Dios y nos envía a esta disposición para saber la oportunidad que Dios nos está dando. Y les mencionaba de una manera ética, nos sacude, sí, porque estamos despertando. Pero no nada más es lo externo. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a aquellos fariseos? Que empieza ¿desde dónde? De dentro. Porque el Señor sí conoce lo que hay de nuestro corazón. Sí sabe lo que hay de intención en nuestra vida. Porque Él sabe lo que hay en mi vida, en ti. Y fíjese, para muchos de esos teólogos, para muchos de estos líderes y sacerdotes, lo único que se convirtió es en aquellos que guiaban siendo ciegos a otros ciegos. Y no había un verdadero arrepentimiento. Uno de los obstáculos más prominentes que había en el liderazgo de aquellos judíos, ese era el orgullo. Y por mencionarle uno, porque cuántas cosas hay que a veces el hombre quiere decir, oh, mira lo que yo hago. Ganarse la fama, el aplauso, cuando sabemos que la obra es de Cristo y que participar este mensaje, hermanos, con temor y temblor, abre en mi corazón que sí, Dios es un juez justo, severo, pero aún es misericordioso. Y al observar en esta parábola este cambio importante donde el mayor de las decisiones en el corazón, en la elección de aquellos, significó pertenecer no a la descendencia de Abraham, porque aun cuando unos decían, oh no, yo soy judío, descendencia de Abraham, no me va a pasar nada. ¿No le iba a pasar nada? Oh, yo vengo a casa de oración y estamos en el verdadero evangelio. ¿Nos va a pasar nada? Todos estamos siendo confrontados con su palabra, hermano. Y de ahí que esa reacción violenta, por ejemplo, para Juan el Bautista, de que no era a través de esa descendencia su seguridad, sino que esa falsa seguridad se convertía en el gozo de saber que Cristo es mi Rey, que Cristo es mi Salvador, y por eso estoy aquí. ¿Estoy dando fruto? Había, por ejemplo, de esa descendencia de Abraham, ustedes recuerdan, uno de nuestros hermanos participó esta palabra en Lucas 16:26, de un hombre rico. No sé si lo recuerdan. Tenemos que poner atención, a lo mejor aquí les pusieron el video, ¿verdad? Porque, bueno, allá nos lo presentó en un video. Y se lo voy a leer desde Lucas 16:19. Un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Y en dónde estaba el rico? Y en el Hades. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en la llama, en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora consolado aquí y tú atormentado. Dice el versículo 26, además de todo eso, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. ¿Podía Lázaro tan solo extender su mano y poner ese dedo con agua en sus ojos, en sus labios para refrescarse? Hay una muerte eterna. Pero también tenemos la oportunidad de reconocer, arrepintiéndonos, estar en la vida eterna. Hablábamos del juicio, y el juicio establece en esa pregunta retórica que les hacía al principio, donde el Señor Jesús dijo: no, aguardan las cosas mayores y demuestran una actitud mejor cuando nos arrepentimos. Y les dice: si no te arrepientes, pereceréis. Si leemos los versículos con atención, del versículo 1 al 5, había hombres y mujeres que decían ahí: estos galileos eran responsables y merecían eso y más. ¿Y qué les decía el Señor Jesús? No, mejor arrepiéntete, porque si no vas a morir. Las cosas no pasan por casualidad. Las circunstancias a los hijos de Dios nos llevan a ver esos milagros entre hombres y mujeres que, aún heridos, se mostraban a sí mismos firmes en el milagro de lo que Dios iba a hacer. Alguien me envió un canto muy especial que se encontró y que me hacía ver y valorar aún más. Si nos llamamos cristianos, ¿dónde están aquellos Davids? ¿Dónde están aquellos Josué? ¿Dónde están aquellas Ruth, Esther? Pues ya se murieron. ¿Dónde está el testimonio, el ejemplo de la vida de Cristo Jesús, nuestro Salvador? ¿Qué hacía Josué? No temas ni desmayes, Josué 1:9, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Tenía mucha contradicción, muchas crisis? Sí. ¿Qué pasó con el pequeño David? Tú vienes con tus ejércitos, tus caballos, tus espadas, pero yo vengo, le dijo aquel gigante, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y cortó su cabeza. ¿Dónde están los Danieles? ¿Qué está pasando con los cristianos de hoy? ¿Se acuerda de Daniel? Que no importó el edicto del rey, él abrió sus ventanas y ¿qué hacía? Oraba a Dios. Y jamás se inclinó a ningún Dios más que a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde están los cristianos de hoy? Mira, hermano, cuando viene el dueño de la viña, y volvemos a nuestra escritura ahí en Lucas 13:6. El viñador, recordemos aquel que pide al dueño un año más. Aunque la paciencia de Dios era limitada, le pide una oportunidad más. De modo que el anuncio del juicio se convierte en una llamada al arrepentimiento. Y déjeme decirle, puede ser la última llamada hoy. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Sé que pecamos, sabemos que pecamos. Estamos en el camino de la perfección, de la madurez. Pero cuando pecamos y hacemos las mismas cosas y volvemos a pedir perdón por las mismas cosas, ¿de verdad estamos arrepentidos? ¿Qué le dijo a aquella mujer que la vinieron y la trajeron para que pudiera tener juicio contra ella? Vete y no peques más. Diciéndole, vete y no hagas ya lo mismo.
Le dio una nueva vida, una nueva oportunidad. El valorar nosotros esto, hermano, no es tan bien porque estamos valorando también el tiempo, en el año en el que estamos llegando a su fin. Y ver la maravilla del Señor Jesucristo dándose a sí mismo, porque no hubo otro sacrificio más importante que este. El único sacrificio verdadero. ¿Sabes cuál es el verdadero fruto de los cristianos hoy en día? Que debería de estar en esa higuera constantemente. El principal y más importante, di conmigo, obediencia. ¿Obedecemos al Señor? ¿En todo lo que nos dice? Honestamente no. Dígalo conmigo, no. Pero nos da la oportunidad a que obedezcamos. También nos llena de ese fruto en esos 9 puntos importantes que usted y yo conocemos, en Gálatas 5, 21 y 22 y 23, perdón. Cuando a través de cada circunstancia dice que Él nos llena de gozo, ¿sí o no? Donde hay amor. Él no hizo acepción de personas y extendió su misericordia, trayendo también paz. Con bondad, porque mereciéndolo todo, el castigo que Él llevó en su cuerpo, vino a esa resurrección maravillosa para darnos vida. Ese arrepentirnos es llevarnos de verdad a esa revelación de lo que Dios nos da hoy como oportunidad para que de donde íbamos, mejor nos vayamos a donde Él quiere. Es una vuelta completa de 180 grados, No como lo escuché a un hermano decir, que sea de 360 grados, no, pues llegaste a donde mismo. Que si ibas para la perdición, vayas para el camino de la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. ¿Lo anhelamos? Todos nosotros lo anhelamos, hermano. Ese símbolo importante de esta parábola dirigida primordialmente al pueblo de Dios, Dios escogió a esa nación judía como pueblo escogido suyo, cercano a Él, sí. Y eso esperaba el Señor de ese pueblo, un pueblo que diera fruto de obediencia, pero no correspondieron en muchas ocasiones. Hoy nos está hablando nosotros, hermanos, como sus hijos. Y no hay predilectos para el Señor Jesús, ¿verdad? Porque dice que ahora no hay judío ni griego. Y si les mencioné que no hacía acepción de personas, es su amor se extiende a ti y a mí en esta hora. Para que ver si el fruto de obediencia está en nuestra vida. Y darle crédito a esa palabra misma del Señor cuando todo el pueblo respondió a una voz en aquel pueblo de Israel. Y todos a una voz dijeron, Éxodo 19:8, haremos todo lo que Jehová nos ha dicho. Y Moisés refirió esta palabra a Jehová de los ejércitos para que no cayera su mano de ira contra ellos. El Señor Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Señor Jesús? A su derecha. Intercediendo por nosotros, para que en ti y en mí de verdad haya en esa intercesión el valor de obtener ese genuino arrepentimiento y nosotros ver que juntamente con Él recibimos el perdón, la libertad que nos da, el despertar a nuestra vida hoy para que por su gracia, que se está cortando, porque el amor de muchos se ha enfriado y se está llegando el tiempo, como en los días de Noé, donde Dios viene por su iglesia. ¿Cuántos quieren estar con Él? ¿Saben que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio? El esfuerzo que hayas venido hoy aquí, lo que para algunos significó un sacrificio importante, nada incomparable como decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y quiero ser ese hijo, esa hija de Dios que te dé respuesta a ti. Las ventajas que disfrutaba esa higuera, hermanos, al decir que no se cortara, el mejor terreno estaba disponible. Y algo que me queda muy claro es que, y nos debe de quedar muy claro en esta hora, que siendo el viñador, ¿quién es el viñador? ¿Quién se imaginan que es? Dígalo fuerte, Cristo. Dice, quiero cernir su tierra, ¿no dijo? Yo voy a cernirla
¿O vamos a estar más preocupados? No, sí se lo merece porque es pecadora, es pecador y que el fuego del Señor le consuma. Y yo sí he escuchado gente que dice así, que el Señor lo consuma. Hasta usan el nombre del Señor en vano. Que el Señor lo reprenda. No, hermano. El valor tan grande de recibir esa oportunidad. Y el Señor Jesús, que es el viñador, ¿qué está haciendo mientras estamos aprendiendo este verdadero evangelio, hermanos? Ciernando nuestra tierra. ¿Qué hace el agricultor cuando cierne la tierra? A ver, los que conocen del campo, yo muy poco, pero yo creo que algunos de ustedes conocen más que yo. La trabajan, ¿verdad? Le hacen un movimiento fuerte para que ¿qué? Para que quede bien sembrado ese fruto. Porque espera, ¿verdad? Que lleve fruto. Esa semilla lleve un fruto. Y luego, ¿qué hace después que la barbecha y no le pone abono? ¿Y qué tal? ¿Huele bien el abono? Ya muchos lo hicieron así. ¿Para qué tiene que entrar ese abono que huele tan feo, hermano? Para que muera verdaderamente la semilla y lleve fruto. Para que elimine. Significa que nuestros pecados pues no huelen tan bonitos, ¿verdad? Imagíneselo. Pero el Señor Jesús está moviendo la tierra. ¿Cuál es la tierra? Nuestra vida, nuestro corazón. Ese es símbolo importante de ver que mientras Él está dispuesto a mover la tierra y dé una oportunidad, dice, yo voy a hacer, déjela que todavía este año, porque voy a tratar con ella, voy a cavar alrededor de ella, la voy a abonar. Dios está abriendo una ventaja muy importante a nuestra vida, hermanos. También nosotros somos esas higueras plantadas en la viña del Señor y constituye un gran favor, hermanos. O estamos aquí ocupando un espacio. Porque ¿qué dijo el dueño de la viña? ¿No que estaba nada más ocupando el espacio? Pues de nada aprovecha, entonces ¿qué? Fíjense, si no fuera por la misericordia de Dios, yo fuera uno de ellos ya cortado, hermano. Porque ¿en dónde empieza? Porque la gente está viendo nuestro testimonio. No nada más porque me ves hoy aquí, sino porque la gente te ve a ti, a donde estás, en tu trabajo, en tu casa, con la familia. Y aún así Dios está teniendo misericordia, porque mientras unos dicen, se lo comentaba en una ocasión, ven Señor, ya ven, porque este mundo está peor. Sin embargo, otros están clamando, Señor, no vengas, ten misericordia, porque mi hijo tiene que ser salvo, mi esposa necesita de ti, porque no queremos que ninguno se pierda. ¿Dónde está tu amor verdadero, hermano? Fíjese que lo más importante que se ha perdido en las iglesias hoy, tenemos una buena palabra, pero Dios quiere ministrar aún más en nuestra vida, haciéndonos un llamado importante, a darle una respuesta a Él, que la ha transformado, que le ha dado ese nuevo entendimiento, para que tengamos verdaderamente el amor de Dios, para que sea visto en cada uno de nosotros Cristo, ¿sí o no? De esa diferencia tú y yo en esa esperanza, como este dueño abriga aún el respeto de que esa higuera sí va a poder dar fruto. Si no le hubiera dicho, no, córtala de una vez. ¿Ustedes qué creen? Así Cristo vino a este mundo y vino a su pueblo. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sigue más adelante, pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser sus hijos. Vivir en santidad. Porque lo volvemos a recordar, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. El Dios de los cielos está aquí y demanda de nosotros frutos. Y todos cuantos nosotros ocupamos un lugar en la viña del Señor, debemos de servirle. Debemos de ser ese fruto verdadero. Donde Dios promete esa hermosura, esa bendición, esa vida santa para satisfacer el hecho maravilloso de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Mas ahora, dice Romanos 6:22, se lo leo, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin
la vida eterna, para que esa santidad de verdad esté en nuestra vida. Hay algunos que lo han tomado ya como, no, ya van a empezar. Van a empezar con sus exageraciones. Eso es religión. ¿Han escuchado eso? No, el hermano ya se cree muy santo. No, hermano. Pero el Señor sí dice, sed santos como yo soy santo. Buscando ese reino de Dios y su justicia. Esa vida que nos permite ver que de verdad tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Si no, di conmigo, moriré. Una vida eterna que satisfaga también lo que menciona su palabra, a quien dio en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si hablábamos de fe y de seguridad, también daremos fruto. Y por sus frutos, lo vuelvo a repetir, los conoceremos. Si somos verdaderamente sus hijos. El carácter del cristiano está ahí configurado en esa vida, en ese fruto del Espíritu. ¿Vive Cristo en nosotros? Es esa esperanza de gloria. De ahí que vuelvo a repetirle ese fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz. En medio de la prueba te da paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero sobre todas cosas, y que sobre todas estas cosas en el amor, no hay una ley que te pueda decir, no eres acepto. Es la misericordia y la gracia de Dios. Creo que la decepción que el dueño experimentó en cuanto a las esperanzas que tenía de aquella higuera que diera fruto, es que al no hallar fruto en ella, dijo con tristeza, pensar cuántos disfrutan del Evangelio del Señor y están ahí, ocupando un espacio. Una relación que pudiésemos tener con el Señor. Vemos que el dueño de la higuera se viene al viñador y se queja de que tras larga espera la higuera rinde solamente nada. Y aún no fue maldecida como la otra, como el Señor Jesús lo hizo. Si hoy el Señor viniera, vamos a decir que este es un terreno de la viña del Señor. Y cada uno de nosotros somos una higuera. ¿Encontraría fruto en nuestra vida? No voltea a ver a nadie. Dirijamos nuestra vista al Señor. Vengo a buscar fruto, dice el Señor. Qué desilusión sería que Él dijera, no encuentro fruto. Se queja de dos detalles importantes que agravan la infertilidad, lo infructuoso de haber recibido una buena palabra, una buena vida. ¿Cuántos años tenemos de conocer al Señor? Para algunos a lo mejor meses. ¿Cuánto tiempo tenemos de conocer al Señor? Pacientemente espera a cada uno de nosotros, hermano. Y el viñador que es Cristo está intercediendo al Padre. Y la vida de la iglesia va a llegar en el tiempo de Dios a que nosotros de verdad llevemos mucho fruto y no que no lo encuentre. Que sabe que en cada una de nuestras vidas hoy tiene bendición, porque la sentencia es segura. ¿Cuál es la sentencia? Seremos cortados. ¿Queremos una vida en Cristo o una vida sin Cristo? ¿Es una religión o es una relación? ¿Es la verdad en donde tú y yo compartimos el amor de Cristo aún a los que no conocemos? Quiero compartirles esta otra experiencia, hermanos. Por gracia del Señor y para gloria de Dios, nos ha permitido estar en una misión que está creciendo allá en Chula Vista, en San Diego. Y se acercó conmigo un hermano que dice, hermano, quiero confesarle algo. Cuando yo le hice la pregunta en una ocasión que si de verdad esta era casa de oración, me di cuenta cuando usted dijo, no es solamente casa de oración, es su palabra, porque eso es nuestro compromiso. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sabe? Porque del lugar de donde yo vengo, o a donde me ha llevado el Señor,
yo decía, sí hay una palabra, sí hay un alimento, debe de haberlo. Dice, y le compartía esto a algunos hermanos. No, dice, tú estás ahí quédate, ahí sentado. No te preocupes, Dios conoce tu corazón. Pero no puedo estar en una viña así, me decía. No estoy dando fruto y esto está haciendo al contrario, peor para mí, porque ¿sabe qué le dijo el pastor? Si tú te vas de esta iglesia, yo soy tu único pastor y te va a ir muy mal. Ah, caray. ¿Que no el pastor es Cristo? Le dije, mire, usted ya llegó aquí, pero si usted empieza a ver al hombre, somos imperfectos. Juntos tenemos que ver a Cristo. Y Él quiere hacer milagros y maravillas. Y lo está haciendo, hermano. Algunos, tristemente, pueden no estar aquí o ya no están aquí. Porque si ponen su vista en los hombres, ya perdimos. En la congregación allá en Fontana, uno de los líderes se acercó a mí y me dijo, hermano, tú que conoces a alguien allá en México, en la Ciudad de México, que se pueda acercar a esta familia. Y la hermana viene a la congregación, está pidiendo ayuda. Dice, pero yo no conozco a nadie. Ella ya la llevaron a su casa para que, cuando ya te dicen que estás desahuciado y que se la lleven a su casa, ¿qué es eso? Ya, ¿verdad? Y estoy preocupada porque, hablando con ella, me dice, se va sin Cristo, hermano. Y yo estoy acá lejos y no puedo ir para allá. He hablado con ella, pero hay circunstancias muy difíciles. ¿Qué podía haber dicho yo, hermano? No, pues es uno de los líderes, pues tiene que hablarle, ¿no? Pero si te lo hubieran dicho a ti, ni la conozco. Pues nada más hay que orar por ella. Hermano, se va a morir sin Cristo y esa es mi preocupación más grande. Pues hablé a México y no había alguien cerca porque vive muy lejos donde pudiese haber una congregación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano? Si quieres hablamos con ella ahorita, se lo digo para gloria de Dios. Hay que hablar juntos con ella. Te conecto, nos conectamos porque la tecnología, gracias a Dios, nos permite que hasta manejar varias líneas, ¿verdad? Pues yo no estoy ni en tu casa y tú no estás aquí, vamos hablándole. ¿Quieres hablar? Sí, y vamos a pedirle a Dios para que entregue su vida al Señor. Está desahuciada. Nos contestó y oramos por ella. Y ella aceptó a Cristo como su Salvador. Fíjese, el hecho más maravilloso, mientras ella y su servidor orábamos junto con mi esposa al lado mío, ¿qué pasó? Al siguiente día le habla, oye, gracias hija por esa palabra y porque oraron junto conmigo. ¿Los hermanos están aquí en México? No, mamá, están también acá con nosotros. El amor de Dios. Hace una semana me acaba de hablar la hermana, cuando sonó el teléfono y vi su nombre dije, híjole ya. En el dolor grande de su corazón pues ya partió su mamá, ¿verdad? Por el contrario, la que estaba desahuciada ya estaba en el patio de su casa recibiendo el sol de la mañana y diciéndole, yo quiero de ese Cristo mientras viva. Y no puede ir a una iglesia. Hermano, tú y yo estamos aquí, hermana, amigo, hermana, amiga que estás aquí. Está Cristo en medio de nosotros y quiere hacer cambios importantes en nuestra vida, dándonos tal vez la última oportunidad. Porque quiere que le demos fruto. A ti y a mí nos ha dado vida. A los que ya murieron en Cristo están con Él. Pero sin Cristo, es más, la palabra misma de Dios del Señor nos dice, muchos dirán y vendrán, Señor, yo predicaba el Evangelio, el verdadero Evangelio. Señor, yo cantaba en la alabanza, yo salía a las misiones. Señor, decía mi esposa, yo estoy en los panderos. Estamos sirviendo al Señor y que el Señor te diga, apártate de mí, no te conozco. Un verdadero arrepentimiento. Hay cosas en nuestro corazón, hermanos, que estorban y que pueden impedir el que demos fruto. El viñador vino y dijo, aquí hace 3 años, ¿para qué utiliza un lugar en esta tierra? El ejemplo más hermoso es que dice,
Dale la oportunidad. No la cortes. Si el hacha estaba dispuesta a que nuestra vida fuera cortada, hermano, el Señor ha tenido misericordia. Y esa intercesión de Cristo Jesús en favor por nosotros, en favor de la higuera, se convierte. Ve conmigo, Romanos 8:34. En esa intercesión constante de Cristo Jesús, el gran intercesor, que dice claramente ahí Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo, el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y le leo Hebreos 7:25 para hacer referencia a este texto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién está intercediendo a la diestra del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Hijitos míos, dice Juan, primera de Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que intercede. Y dice, déjala. Déjala. La gracia del Señor está con nosotros, hermanos. Tenemos por qué arrepentirnos, ¿sí o no? Y aún más, ¿con qué propósito Dios nos deja? Para que sigamos siendo cernidos en esta tierra y llevemos fruto verdadero. Dice segunda de Pedro 3:9, y usted se lo sabe, a muchos se lo saben tal vez de memoria. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Di conmigo, yo soy el árbol. Tal vez esa higuera que no ha dado fruto. Pero hoy vengo para que el Señor Jesucristo me abone, me cuide y darle una respuesta. ¿Quieres darle una respuesta al Señor? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Mientras meditamos en esto, quiere decirle algo muy importante. ¿Cuántos estamos pasando por pruebas? ¿Cuántos estamos pasando por circunstancias difíciles? Yo creo que todos, ¿sí o no? Especialmente en nuestra relación con Cristo. Pero todas esas cosas significan, ¿sabes qué? La oportunidad para confiar en Cristo, para entregarle nuestra vida, para darle una respuesta a Él. Y no buscar un lugar, una posición, sino siendo entendidos en el Señor podamos llevar fruto a donde quiera que vayamos. Por eso es que Dios nos está dando esa oportunidad. Cierra tus ojos. Entender claramente con alegría, hermanos, que el dueño de la viña es nuestro Dios. Es aquella esperanza que tú y yo tenemos de ser, sí, pecadores, inconversos, creyentes tal vez sin fruto. Mientras tienes tus ojos cerrados, medita en esto, hermanos. Nos arrepentimos de verdad de corazón. Y muchos dicen, de verdad, quiero enmendar mi vida y dar fruto. Y todo trabajo que hagamos en el Señor, hermanos, siendo bien empleado, lo estamos haciendo con obediencia. El gozo de nuestro Dios está en sus manos. Y di conmigo, estoy en tus manos, Señor. Así como tu palabra dice que hoy bebemos de esa lluvia, como la que hoy vimos, Señor, y estos días hemos visto que cae sobre esta tierra y es bendición porque produce esa hierba que da provecho, que es labrada, pero que también recibe bendición. Señor, si hay cosas en nuestro corazón, Señor, que aún no conocemos, aquí está nuestra vida, Señor. Has tenido amor y misericordia. Estás en nuestra vida hoy, Señor, extendiendo tu mano, Señor. Y gracias, Señor Jesucristo, porque tú has evitado, intercediendo al Padre en muchas ocasiones, el por qué te has tenido favor para con nuestra vida hoy, Señor.
No queremos estar en esa triste condición de no dar fruto, Señor, y ocupar un lugar. Que finalmente, Señor, lleguemos cada día a servirte como tú quieres, a dar fruto como tú quieres, Señor. Y seamos esos árboles sembrados, sí, junto a esas corrientes de aguas, como leíamos al principio, Señor. Y que también, a pesar de la adversidad, Padre, tú has tenido a bien, Señor, que nuestra vida pueda llevar frutos, Señor. Pueda llevar, Señor, esa palabra de vida, Señor, con un verdadero arrepentimiento. Aquí estamos, Señor. Tú eres el único que nos justifica, mi Cristo. Tú eres el único que llena a nosotros hoy esa vida, Señor, en donde podemos tener esa salvación, esa esperanza, esa seguridad que tú nos concedes solo por tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Quita el orgullo, quita todas aquellas cosas, Señor, que incluso nos han impedido, Señor, a estar alertas a tu voz. Y el sacrificio más importante, que solamente como tus hijos y escogidos es obedecerte, Señor. Quita todo aquello que imposibilita nuestra vida tomar una actitud de sumisión, Señor, de verdadera, Señor, humildad a ti, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestra vida. Pon tus manos así simbólicamente en tu corazón, en tu pecho. Dile, Señor, aquí está mi vida, mi corazón. Perdona mis faltas, perdona mis imperfecciones. Toma, Señor, mi vida en tus manos, Señor. Te quiero dar una respuesta a ti, porque tú eres el dueño de la vida, Señor, de la viña, Señor. Tú eres la vid verdadera, mi Cristo, y estamos, Señor, pegados a ti. Debemos de estar pegados a ti, Señor. Ven, reina en mi corazón, Señor. Toma control de mi vida. Que pueda, Señor, ser ese árbol, Señor, que dé fruto conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Siempre puestos nuestros ojos en ti. Aquí estamos, Señor, esta iglesia, este grupo, Señor, este remanente de tu pueblo, que somos uno en ti, mi Cristo. Darte, Señor, la respuesta cada día a ti, Señor. Sabemos, Señor, de tu severidad. Sabemos que eres un Dios justo, pero también sabemos que eres ese Dios maravilloso, misericordioso. Ven, reina en mi corazón, Señor. Y reconozco aún más esa verdad que tú muestras a mi vida hoy, que al mismo tiempo, Señor, me trae a la luz admirable. Toma control, dile, Señor, toma control. Si estás pensando también en tu familia, dile, Señor, tu esposa, tu esposo, tus hijos, la libertad, Señor, que tengamos de siempre ser ese testimonio, Señor, a otros y poder transmitir tu palabra de verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, seas nuestro Salvador, Señor, Padre eterno, tu extensión maravillosa a través de tu Hijo en ese amor verdadero, mi Salvador, mi Redentor. Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque en medio de todas las cosas nos muestras tu palabra con paz, con bendición, para llevar fruto, Señor, y ser testimonio a los que nos rodean. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta congregación aquí en Casa de Oración, en Westminster, en Anaheim, Señor. Sigue salvando a las almas, Señor. Sigue usando nuestras vidas. Y tú, Señor Jesucristo, sigas mostrándonos a través de tu palabra el camino a seguir, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre.